de gráfico de Excel puede estar formado por un conjunto diferente de elementos antes mencionados, pero podremos saber fácilmente las partes de cualquier tipo de gráfico si lo seleccionamos primero el gráfico y luego hacemos clic sobre el símbolo más que aparece en la esquina superior derecha. Se muestra un recuadro con el título de Elementos del gráfico que enlistará cada uno de los elementos y junto a cada uno de ellos un recuadro de selección que podremos utilizar para ocultar o mostrar dicho elemento. Si hacemos clic al siguiente gráfico que tenemos, que es otro tipo, y luego hacemos clic al símbolo de elementos de gráfico, que es el símbolo de más, podemos notar que dentro del recuadro existen ciertos elementos que no aparecen en la lista del gráfico anterior, porque no son comunes para todos los tipos de gráficos. Un ejemplo de ellos son las barras de error o las líneas de tendencia, que no aparecen en la lista. Si seguimos este procedimiento para otro tipo de gráfico, podremos ver que no necesariamente tienen los mismos elementos. Y en este caso, volvemos a repetir, para el tipo de gráfico circular, solo muestra 3 elementos. Y podemos visualizar que son título de gráfico, etiquetas de datos y leyenda. Es importante mencionar que dentro del recuadro Elementos del gráfico nunca se mostrará el área del gráfico, el área del trazado ni las series de datos, aunque estos 3 elementos siempre forman parte de los gráficos de Excel. Para ver la lista completa de elementos de un gráfico, debemos primero seleccionar el gráfico, hacer clic luego sobre la ficha Formato y en el grupo Selección actual, hacer clic sobre el comando que es Elementos del gráfico. Al hacer clic en la lista desplegable, podremos visualizar la lista completa de elementos del gráfico. Si necesitamos dar formato a un elemento del gráfico, primero debemos seleccionar el gráfico. A continuación, nos dirigimos a la ficha Formato, la cual, como sabemos, contiene una gran cantidad de comandos que permiten aplicar formatos a cualquier parte del gráfico. Para poder aplicar el formato debemos seleccionar entonces primero la parte del gráfico que deseamos modificar. De la lista desplegable de elementos de gráfico que se encuentra en el grupo Selección actual, podemos observar esta lista completa y de la cual nosotros podemos seleccionar uno de los elementos del gráfico. Al hacer clic sobre cualquiera de ellas, por ejemplo si seleccionamos la leyenda, se mostrarán unos controladores alrededor del elemento seleccionado para indicar que está activo. Aparte de este método de selección a través de la lista de elementos, también podemos seleccionar cualquier parte del gráfico haciendo clic directamente sobre dicho elemento, lo cual colocará los mismos controladores de selección que acabamos de observar. Ahora que el elemento ya ha sido seleccionado y en este caso es la leyenda, podemos hacer cualquier cambio de formato a través de los comandos de la ficha Formato y solamente se aplicarán al elemento recién seleccionado. En la pestaña Formato realizaremos una de las siguientes acciones. Hacer clic al comando Relleno de forma para aplicar un color de relleno diferente o una imagen, degradado o textura al elemento seleccionado. También podemos utilizar el comando Contorno de forma para cambiar el color, el grosor o el estilo del elemento del gráfico. El comando Efectos de forma nos va a permitir aplicar efectos visuales al elemento del gráfico como sombras, iluminado, bordes suaves, bisel o giro 3D. Para aplicar un estilo predefinido, en el grupo Estilos de forma, debemos hacer clic al botón más para poder visualizar la lista completa de estilos que nos proporciona Excel. Y simplemente haciendo clic sobre una de ellas podremos aplicar al elemento seleccionado del gráfico. También podemos cambiar el tipo de texto, el tamaño o el color utilizando los comandos que ya conocemos que se encuentran en la pestaña Inicio en el grupo Fuente. O también podemos utilizar los estilos de WordArt para dar formato al texto. Primero se selecciona el texto que deseamos cambiar y a continuación utilizamos los comandos que se encuentran dentro de este grupo.
Por ejemplo, nosotros hemos aplicado un estilo de forma predeterminado. Al ejecutar el comando, Excel aplicará de inmediato el formato correspondiente al elemento del gráfico seleccionado y en este caso le aplicó a la leyenda. Podemos modificar los contornos, el color de relleno, aplicar estilos de borrar y algunos efectos de sombra. Solamente debemos asegurarnos de tener seleccionado el elemento adecuado antes de aplicar el formato. Y tener cuidado al estar haciendo estos cambios porque al seleccionar un elemento del gráfico lo podemos eliminar fácilmente con tan solo oprimir la tecla suprimir o del. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Excel.